Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar en este nuevo día abriendo juntos la palabra de Dios. ¿Con el propósito de qué? ¿De tener un momento religioso? No. Con el propósito de seguir creciendo en una relación diaria, continua y fresca con nuestro amado Salvador. Estamos haciendo nuestro devocional allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15. Desde el versículo 27 hasta el versículo 38 está la porción para hoy. Y de esta porción me gustaría compartir con usted rápidamente 4 cosas. La primera, allí en el versículo 27 y 28, un evento que había sido profetizado cientos de años atrás por el profeta Isaías. ¿Qué cosa? Bueno, ahí vamos a ver al Señor Jesucristo padeciendo entre los inicuos. Veamos lo que dice la lectura. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Este evento que estamos leyendo aquí, el momento en que el Señor Jesucristo está colgado allí pendiendo de una cruz en medio de 2 ladrones, en medio de los inicuos, era un evento que ya había sido profetizado por Isaías cientos de años antes, allí en el capítulo 53. En la lectura vemos que está en medio de 2 ladrones, algunos llaman el ladrón bueno y el ladrón malo, pero no hay ningún ladrón bueno. Lo que pasa es que esa es la manera como la gente evalúa el pecado. Ven así, no hay pecados que sean tan malos, hay unos pecados que son más o menos malos y otros sí son malos. Esa es la manera de evaluar de la gente. Pero en realidad, a la luz de la palabra de Dios, vemos que delante de Dios no hay un pecado más o menos bueno, más o menos malo, uno que no es tan malo que otro. No, todos los pecados son iguales delante de Dios. Así que allí vamos a ver al Señor Jesucristo que está padeciendo en medio de los inicuos. Pero a continuación vamos a ver al Señor Jesucristo padeciendo en medio de las injurias. Veamos desde el versículo 29 hasta el versículo 32. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo ya había determinado padecer aún en medio de las injurias. Él había orado, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aunque esto implique padecer en medio de las injurias. Gracias a Dios que se quedó en esa cruz, que no escuchó la voz, esas voces de injuria, diciéndole, bájate, bájate, desciende para que creamos. Porque no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Y allí vimos al Señor Jesucristo, padeciendo entre las injurias. Ahora vamos a ver al Señor Jesucristo del versículo 33, padeciendo entre las incomprensiones. Veamos desde el 33 hasta el 36. Dice de la siguiente manera. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Aquí vemos al Señor Jesucristo padeciendo entre las incomprensiones. Él está allí en ese momento de angustia y de dolor porque está experimentando la separación del Padre. Y entonces Él va a clamar, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero nada de esto estaba entendiendo la gente alrededor. Allí los soldados y muchos otros no entendían lo que estaba pasando. Y ellos entonces, cuando le escuchan decir, Eloi, Eloi, lama sabactani, están pensando, ¿qué es que hace el Señor Jesucristo? Parece que llama a Elías. Sí, llama a Elías. Bueno, veamos a ver si le viene a salvar. No entendían nada de lo que estaban pasando. De hecho, uno va a salir corriendo a buscar allí una esponja para mojarla con vinagre y él para darle a beber. No entendían nada. Pero allí el Hijo de Dios está dispuesto a padecer en medio de las incomprensiones. Sin embargo, del versículo 37 al versículo 38, ahora vamos a ver al Señor Jesucristo proclamado vencedor, proclamado invicto, triunfador.
vencedor. Miren lo que es el versículo 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¡Wow! Los discípulos, los líderes religiosos, los soldados y toda la gente estaban pensando, finalmente acabamos con aquel que habíamos dicho crucifícale, crucifícale, finalmente lo logramos. Los líderes religiosos dijeron, por fin nos sacamos esta pesadilla de encima, este estorbo en medio nuestro lo eliminamos. Por fin, llegó el fin para Jesús. Sí, era el fin. Pero el fin del comienzo de una obra maravillosa que iba a lograr que almas de pecadores iban a ser redimidas, iban a ser salvas. ¡Qué maravilloso! Y usted y yo somos parte de esas almas. En los triunfos de la cruz, allí logrando la salvación inmerecida de gente como nosotras, como usted y como yo, pecadores que lo único que merecemos es la condenación eterna. Pero hoy, por la gracia de Dios, tenemos libertad. Dice que el velo del templo se rajó, el versículo 38, de arriba abajo. Y ese velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, ese velo que impedía que la gente pueda pasar allí al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, no esté más. Y ahora hay total libertad. Y todo pecador arrepentido que pone su fe en aquel sacrificio de Jesucristo, en aquella cruz, entonces tiene ese libre acceso al Padre. Usted y yo tenemos ese acceso, amado hermano, y el día de hoy que esta verdad maravillosa, esta verdad absoluta, nos llene de regocijo, nos llene de alegría, nos llene de alabanza, de un cántico a Dios, y que decidamos vivir para su gloria, para la gloria de Dios, para vivir para Él, por Él, para servirle, para vivir vidas santas, para vivir en comunión, en consagración a Él. Ok, mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. El desafío para el día de hoy es: nuestro mayor gozo proviene del saber que Jesús fue hecho pecado por nosotros, como dice en 2 Corintios 5:21. Escriba una oración en agradecimiento al Señor por haber sido el sustituto del juicio de Dios sobre tu pecado y por haberte dado una nueva vida en Él. Recuerda buscar aplicar el desafío de hoy en tu vida.